En este video vamos a ver cómo se realiza un sistema de automatización para una transferencia automática. Bueno, es muy simple de realizar, pero antes de dar paso a la explicación del diagrama unifilar, vamos a mencionar los dispositivos que vamos a utilizar. Tenemos el interruptor general, que es el interruptor de línea o de red, y tenemos el interruptor de corte general del grupo electrógeno o generador. Vamos a utilizar dos relés que nos va a servir para la parte de comando y vamos a utilizar dos contactores, uno para la parte de servicio y el otro para la parte de emergencia, y un solo temporizador. ¿Se podría poner otro temporizador más? Sí, pero en este ejemplo vamos a utilizar uno solo. Vamos a mencionar que los valores que están especificados en los interruptores son valores de prueba, donde los valores reales del interruptor y del contactor va a depender de la potencia instalada del sistema. Vamos a dar paso al sistema de conexión. Bueno, este sistema de conexión está hecho a mano alzada. Para dar una explicación breve, les comento antes que pase a este tema. Si tienen alguna duda con la conexión del sistema, me escriben y haré un video paso a paso. Bueno, en este sector tenemos el sistema de comando para la tensión normal. En este caso pusimos 220 volt como tensión normal. Y en este espacio tenemos el diagrama de conexión para el generador. Bueno, si nos fijamos, tenemos R1 relé, T temporizador, K1 de línea o de tensión normal. El R2 es el relé del generador, el K2 es el contactor del generador. Nosotros vamos a reemplazar el K101 por el K1, el K102 por el K2. Se los digo para que sepan. Después en el conexionado se va a ver. Bueno, lo que hacemos es alimentamos el relé. En este caso el relé 1 se alimenta. El relé 1 lo que hace, manda una señal por el contacto del relé normal abierto. Manda la señal por R1. Alimenta el temporizador en la bobina A1. El temporizador lo que hace es cuenta el tiempo de seteo y activa y manda la señal por el contacto normal abierto del temporizador. Pusimos como contacto 15-16 y energiza el contactor K1. Quiere decir que el sistema queda energizado. Pusimos esta lamparita como ejemplo de presencia de tensión, pero nosotros no la vamos a utilizar para este ejemplo. Tenemos acá el relé número 2, que es del generador. Energizamos el R2, se energiza R2, manda una señal R2 por el normal abierto del relé R2 y energizo el contactor K2. Si se fijan, si yo energizo el contactor K2, me abre este contacto que es del K2, lo abre. Quiere decir que si está en funcionamiento este contactor, el K1 no puede ingresar. ¿Por qué? Porque este contacto del K2 normal cerrado se abre porque está en servicio el generador. Y de esa manera trabaja el relé número 1. Si el relé 1 está en funcionamiento, no puede ingresar el contactor 2 o el generador. Para este sistema se le puede agregar un sistema de enclave mecánico que iría puesto entre medio de los dos contactores. Es un sistema más de protección, pero el sistema de protección que tiene es un enclave eléctrico, que es el que estamos mostrando acá. Cuando el contactor K2 ingrese, el K1 no puede ingresar.
Cuando el K1 ingrese, el K2 no puede ingresar. Ese es el sistema de seguridad eléctrico. Como dije recién, se le puede agregar un sistema de enclave mecánico, pero en este caso no lo vamos a ver. Vamos a pasar a ver el sistema de prueba. Lo que vamos a hacer ahora es la prueba de este sistema de transferencia. Es un sistema básico, simple de realizar, y para este ejemplo sirve para formar parte de la lista de video que tenemos sobre automatización en sistemas electromecánicos. Bueno, vamos a hacer la prueba. Como vimos anteriormente, tenemos un interruptor general que va a servir para el corte de la tensión de línea o tensión de fase, de acuerdo a la utilidad que le estén dando. En este caso es monofásico y tenemos acá el interruptor general del generador. Bueno, vamos a mencionar que la tensión que estamos utilizando para el sistema de automatización es una tensión de corriente continua. En este caso utilizamos 24 volt VDC. Se los muestro porque esto es únicamente para poner un ejemplo y ver cómo se realiza el sistema. Bueno, vamos a medir la tensión que tenemos. Si medimos acá en la entrada, vamos a ver que tenemos 28 voltios, 28,6 VDC. Ahí se alcanza a ver, 28,6 VDC. Esta tensión no está bien filtrada porque únicamente le puse un puente de diodo. Si se fijan, también acá los contactores son de tensión de 24 volt VDC. Esto es a modo de ejemplo. Se puede hacer con corriente alterna y en cualquier tipo de tensiones. Bueno, hacemos la prueba. Levantamos el interruptor general de línea y vemos que se energiza el relé y automáticamente manda la señal al temporizador. El temporizador está seteado en un tiempo de 10 segundos para que ingrese el contactor de línea. En este caso el contactor de línea es el contactor que está identificado como 101. ¿Tá? Si yo levanto el interruptor del generador, que el interruptor del generador está energizado, si levanto el interruptor del generador, no pasa nada. Sigo teniendo la alimentación de red, o sea que el K101 está energizado y el 102, que es del generador, está anulado, está en reposo. Ahora, ¿qué pasa si la luz de red se cae o se queda sin tensión la red? Se desconecta automáticamente el contactor de red 101 e ingresa automáticamente el contactor 102, que es el contactor de la red de emergencia, que es del generador. Acá lo que me hace falta a mí para darle un tiempo más de ingreso al contactor 102 es un temporizador más. Ahora, ¿qué pasa si vuelve a ingresar nuevamente la tensión de la red? Vuelve la tensión de red, levanto el interruptor porque estoy simulando como que no hay tensión. Ahora vuelve nuevamente la tensión, levanto interruptor y si se fijan, automáticamente se desconectó el contactor K2, que es el contactor del generador. Espera un tiempo de 10 segundos porque el temporizador está seteado en un tiempo de 10 segundos y recién ingresa la carga. ¿Tá? Esto sería el sistema de transferencia.
Ahora lo que vamos a ponerle es carga para poder ver cómo funciona con carga. Esto está funcionando en vacío. Ahí conectamos la carga y vamos a hacer la prueba. Como dije anteriormente, el sistema de automatización está hecho con corriente continua, pero la carga que vamos a manejar es de corriente alterna. Vamos a medir la tensión que tenemos en carga. Ponemos AC y medimos la tensión que vamos a manejar. Si nos fijamos, tenemos 224 oscilando entre 7 y 9. Y en esta parte también tenemos 224. Bueno, vamos a hacer la prueba con carga. Si levantamos el interruptor de línea, se activa el relé, donde manda la señal al temporizador y del tempo al contactor de línea. Bueno, tenemos la carga por el contactor de línea. Ahora, ¿qué pasa si mando alimentación de generador? No pasa nada, porque la tensión la tengo acá arriba. Ahora, ¿qué sucede si nuevamente la red de línea se cae? Ingresa automáticamente el generador. Ahora vamos a simular que la red de línea ha vuelto. Lo que hace es cortar el servicio del generador para luego restablecer el servicio de la red de línea. En este caso, esto es lo que le quería mostrar. Bueno, eso es todo. Espero que le guste. Este video es, como dije anteriormente, para poder compartir lo que ya tenemos realizado en el canal. Bueno, hasta luego.